Bien, jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Junto con su lugar, espero que se encuentren muy bien y comenzamos con esta clase. Hoy vamos a describir y analizar las leyes de Newton. Durante toda esta unidad hemos hablado acerca de estas leyes, pero no hemos ahondado ni explicado en términos concretos lo que significan estas leyes. Vamos entonces a recordar conceptos, vamos a ver ejemplos, vamos a ejercitar y por último vamos a ver cómo es que entendieron esta materia. Bueno, Isaac Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, es decir, tenía muchos títulos a su haber, por lo tanto era un conocedor de múltiples disciplinas. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Es decir, lo que sucede en nuestro planeta, ya sea con los cuerpos que se mueven o no en nuestro planeta, tienen las mismas leyes en el espacio. ¿Ya? Es decir, lo que pasa, por ejemplo, con los planetas, las estrellas, los cometas y todo eso, cumplen la misma función o son gobernados por el mismo tipo de leyes que los que pasa en nuestro planeta. ¿Ya? Aparte de eso, Newton promulgó o creó 4 leyes. Nosotros vamos a revisar solo 3. La primera ley de Newton es la ley de la inercia. ¿Qué quiere decir esta ley? Quiere decir que cualquier objeto mantendrá su estado de reposo siempre y cuando no exista ninguna fuerza externa que cambie esto. O por el contrario, un cuerpo va a mantener su velocidad, es decir, no va a aumentar ni va a disminuirla, siempre y cuando no exista una fuerza externa que cambie esto. ¿Ya? Ahí está descrita. Todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento mientras no actúe sobre él una fuerza externa que tienda a modificar su estado de equilibrio. En otras palabras, cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es cero. Cuando hablamos de aceleración nos referimos que el objeto va aumentando su velocidad constantemente, es decir, a medida que avanza en el tiempo, aumenta su velocidad. Entonces, la ley de la inercia establece que si un cuerpo está en movimiento, va a mantenerse en movimiento siempre y cuando no aumente su aceleración. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo voy en la micro, en un taxi, en un vehículo, y este frena de golpe, mi cuerpo va a tender, ¿cierto?, a moverse, como a chocar con la parte de adelante. Y esto quiere decir que va a tender a mantener su estado de velocidad. ¿Ya? El auto frenó, pero mi cuerpo no se frena inmediatamente, frena después. ¿Y eso es por qué? Porque tiende a mantener su estado de equilibrio, es decir, su velocidad, o no moverse en este caso. Entonces cuando frena en este caso el auto, se genera una fuerza que cambia ese estado de inercia. La fuerza de roce, ¿cierto? Que se aplica sobre nosotros y genera que nosotros nos detengamos o nos golpeemos, por ejemplo, en el caso de ir en una micro, en el asiento de adelante. Piensen en el caso de la pelota. La pelota no se va a mover a menos que una fuerza externa lo haga. En este caso, el pie, ¿cierto?, la patee. En este caso vemos, ¿cierto?, que es el hockey sobre hielo y el hockey sobre césped. Si yo golpeo ambos objetos, tanto el disco como la pelota, en uno se va a generar un movimiento constante. En el otro se va a detener más rápidamente. En el que se va a mantener el movimiento constante es en el hockey sobre hielo, porque el disco, al ir deslizándose en una superficie lisa, va a mantener ese estado de movimiento constante por un buen tiempo. No así en el caso del hockey sobre césped, donde la pelota va a tender a detenerse por la rugosidad que presenta el pasto. Otra forma de entender esta ley es, por ejemplo, cuando yo voy caminando. Si yo camino a un paso constante, es decir, no voy ni más rápido ni más lento, voy siempre al mismo paso, ¿cierto? Una velocidad constante, voy en un estado de reposo, porque voy a velocidad constante. A menos que yo comience a correr, voy a cambiar mi velocidad, por lo tanto voy a acelerar. Y voy a romper ese estado de inercia, ese estado de reposo. O todo lo contrario, si yo me detengo, ¿cierto? Voy caminando, pero me detengo, ahí voy a romper mi estado de inercia, es decir, de mi velocidad constante, y voy a
quedarme quieto, por lo tanto voy a romper ese estado de inercia para pasar a otro estado de inercia, que en este caso sería el estado de reposo, sin movimiento. Pero de alguna forma, en el transcurso donde me empecé a detener, estoy variando mi velocidad, por lo tanto estoy desacelerando. La segunda ley de Newton es la ley de la fuerza. La ley de la fuerza establece una relación entre la masa y la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo aplico una fuerza a un objeto de determinada masa, voy a generar una aceleración en ese cuerpo. Pensemos nuevamente en nosotros mismos. Cuando yo quiero avanzar, ¿cierto? O voy avanzando por la calle a una velocidad constante, si yo quiero aumentar mi velocidad, es decir, acelerar, ¿qué debo hacer? ¿Aplicar más o menos fuerza? Claramente debo aplicar mayor fuerza para poder acelerar, para poder cambiar mi velocidad. ¿Ya? Esto sucede, por ejemplo, en el caso de las pelotas que se ven ahí. Si yo aplico una fuerza para mover el balón, en este caso de básquetbol, y el balón, o en este caso la pelota de tenis, si yo aplico una fuerza, la misma fuerza para ambos, ¿quién tendrá a moverse más rápido o quién aumentará su aceleración más rápido? Técnicamente, pensando en que por el tamaño me va a indicar la masa, la pelota de tenis se movería más rápido, aumentaría su aceleración, en el caso contrario de la pelota de básquetbol. ¿Por qué? Porque su masa es menor, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza que yo aplico, ¿cierto?, va a generar que acelere más rápido. No es lo mismo empujar, por ejemplo, un mueble a empujar una pelota. El mueble, ¿cierto?, es mucho más pesado, tiene mayor masa, perdón. Por lo tanto, me va a costar más o voy a tener que aplicar mayor fuerza para poder moverlo. En el caso contrario, una pelota, ¿cierto?, es más liviana, tiene menor masa, por lo tanto me va a costar menos moverla. A eso se refiere esto, ¿ya? La ley de la fuerza establece, ¿cierto?, la relación entre la masa y la aceleración. La fuerza, ¿cierto?, el símbolo F se mide en Newton, la masa, símbolo M, se mide en kilogramos y la aceleración, símbolo A, se mide en metros sobre segundo. Pensemos en este ejemplo. ¿En dónde se va a aplicar una mayor aceleración? En estos tres. En este, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay mayor fuerza aplicada, por lo tanto va a haber una mayor aceleración. En este caso, ¿cierto?, hay menor fuerza, por lo tanto va a haber menor aceleración. ¿Ya? Y esto también tiene que ver con la masa. Por ejemplo, como les comentaba, si yo tengo un objeto que tiene mayor masa, la aceleración va a ser menor. Por ejemplo, ¿me cuesta más mover un elefante o mover una bicicleta? Claramente una bicicleta me cuesta menos moverla. El elefante se mueve a una menor aceleración porque tiene una mayor masa. Entonces es inversamente proporcional. La masa es inversamente proporcional a la aceleración. A mayor masa, menor aceleración. Y viceversa. A menor masa, mayor aceleración. En el caso entre la relación entre la fuerza y la aceleración, esto es directamente proporcional. A mayor fuerza, mayor aceleración. A menor fuerza, menor aceleración. ¿Ya? Pensemos en el ejemplo de un camión y un autito. Para poder yo variar su aceleración, ¿cierto?, tengo que aplicar una mayor fuerza en el caso del camión. Pero al ser muy pesado, me va a costar más que avance rápido. En el caso de un autito, yo quizás tengo que aplicar menos fuerza para que acelere más rápido. Para que acelere. Pero como pesa menos, como tiene una menor masa, va a avanzar mucho más rápido porque tiene menor masa. Por lo tanto, la fuerza que yo le aplique va a ser proporcional a la aceleración. Pensemos en que yo le aplico la misma fuerza a ambos, tanto al camión y al autito. Ambos, ¿cierto?, tienen la misma fuerza, pero ambos su aceleración va a ser distinta, porque uno pesa más que el otro, uno tiene una mayor masa que el otro. ¿En cuál de los dos casos va a ser mayor su aceleración? En el caso del autito. ¿Por qué? Porque tiene menor masa.
Y la última ley de Newton es la ley de acción y reacción, o conocida también como principio de acción y reacción. Básicamente esta ley indica que ante cualquier efecto que yo produzca va a haber una reacción. Ya, si yo empujo algo, ese algo que estoy empujando va a generar una reacción en mi cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo acá, si yo analizo los pies de la nadadora, puedo observar, ¿cierto?, que ella empuja la pared, pero a su vez la pared también la empuja. Por lo tanto, se genera una acción y una reacción. Tanto una acción para la pared como una reacción desde la pared a los pies de la nadadora. Vemos el siguiente ejemplo. Yo les comentaba en una clase anterior, ¿cierto?, que cuando yo tengo dos fuerzas que están en la misma dirección, pero en sentidos distintos, estas dos fuerzas se restan, ¿ya? Porque están en sentidos distintos. Como esta apunta hacia la derecha, este tiene sentido positivo. Y como esta apunta hacia la izquierda, tiene sentido negativo. Entonces, 12 menos 4 me da 8 newton. Esa es la fuerza con la cual se va a mover este objeto, que técnicamente se estaría moviendo hacia la derecha, con una fuerza de 8 newtons. Nos piden calcular la aceleración. Para calcular la aceleración, yo debo conocer la fuerza y la masa. ¿Tengo la masa? Sí, 2 kilogramos. ¿Tengo la fuerza? La acabo de determinar. 12 menos 4 es igual a 8. Esta fórmula claramente proviene de esta ecuación. Ahí está. ¿Tengo la masa? Sí, 2 kilogramos. ¿Tengo la fuerza? 8 newton. Para poder despejar esa ecuación, tengo que irme, ¿cierto?, a un principio matemático, donde yo dejo todo lo conocido en un lugar y lo desconocido en otro lugar. Entonces voy a dejar a la aceleración solita y voy a pasar la masa dividiendo la fuerza. ¿Por qué dividiendo? Porque pasa con la operación contraria. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 8 en 2. 8 en 2 me da 4. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí es la B. Un cuerpo pesa 125 newtons en la superficie terrestre. ¿Cuál es la masa de dicho cuerpo? Recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Tengo el peso? Sí, 125 newtons. ¿Tengo la masa? No, me la están pidiendo. ¿Conozco la gravedad en la Tierra? Yo supongo que sí, 9,8. Y la misma historia que en el ejercicio anterior. Como yo conozco dos valores, pero uno no, tengo que dejar en un lugar todo lo conocido y en el otro lugar todo lo desconocido. Para eso yo acomodo mi ecuación de modo tal que me quede a mi gusto más claro. En este caso voy a dejar el peso en un lugar dividido por la gravedad. Entonces peso es igual a masa por gravedad. Voy a pasar esa gravedad que está multiplicando, la voy a pasar dividiendo el peso. Yo conozco el peso, sí, 125 newtons dividido en 9,8. Y eso es igual a la masa. Por lo tanto, la alternativa correcta es 12,7. Yo aquí me equivoqué, no le puse 12,7, es 12,5. ¿Ya? Pero la alternativa correcta es la C. Un cuerpo de masa m se desliza sobre una mesa horizontal sin roce con una aceleración constante a. El módulo de la fuerza normal es, que igual el módulo del peso. Háganlo en sus casas, piensen, muevan, no sé, cualquier objeto de la forma que les dice ahí, de forma horizontal, sin acelerar, una velocidad constante. ¿Cómo va a ser el módulo, es decir, el tamaño, el valor de la fuerza normal? ¿Va a ser mayor igual, menor o menor igual al valor del peso? ¿Qué creen ustedes? Primera ley de Newton. Va a ser igual, pero en sentido contrario. Por lo tanto, por eso el objeto no se va a hundir ni se va a elevar. ¿A qué ejemplo pertenece esta ranita ahí? ¿A qué tipo de ley? ¿A cuál de las tres? A la tercera ley, acción-reacción. Las patitas de la rana ejercen una acción sobre la hojita y la hojita ejerce una reacción sobre la ranita. ¿A qué ley pertenece esta? A la ley de inercia, a la primera ley, es decir, cuando la ranita está en reposo. Y esta, la segunda ley, ley de fuerza, en donde se aplica una fuerza para cambiar el estado de reposo de la ranita.
Bien chicos, cualquier duda, consulta, no olviden indicármela, perdón, al correo o al número de WhatsApp, ¿ya? Que estén muy bien, un abrazo.